Hola, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder entrar a sus hogares. El día de hoy vamos a continuar un poco con el tema que iniciamos la semana pasada, en la que el Papa habla sobre el Instituto Ministerial del Ministerio Laico, y hemos tratado de ver cómo podemos sumarnos a esta iniciativa del Papa y pues buscando ideas. La verdad es que tenemos a Guillermo Macías en el programa y es un catedrático que nos ha ayudado muchísimo, y que él es el director del Instituto de Ciencias Religiosas en México de la Universidad Anáhuac, y que ellos ya ofrecen estos programas de ayuda, de formación para los laicos para que se estén preparando mejor y poder ayudar a la iglesia. Entonces, creo que el paso a seguir lógico pues era hablar con Guillermo y con su equipo de trabajo para que nos presenten los distintos programas que tienen en el Instituto de Ciencias Religiosas y poderlo compartir para que aquellas personas que estén interesadas pues los puedan contactar y puedan pues ver cómo proyectarse más apostólicamente para ayudar a la iglesia. Sin más, pues les dejo con Guillermo Macías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como todos los miércoles que nos vemos aquí o nos oímos aquí en este programa. ¿Quién soy yo? Y pues bueno, quizá la pregunta de esta vez, ¿quién soy yo? Es, pues yo soy catequista hoy o yo soy posiblemente un catequista mañana. Y la pregunta es, este ministerio que nos pide su santidad el Papa Francisco, ¿en qué consiste? Y obviamente consiste en ser un miembro activo dentro de la iglesia que ayude a propagar la fe. Y ayudar a propagar la fe, el conocimiento de todo que lo implica el ser católico, además de ser un miembro de la iglesia, pues implica muchísimo conocimiento, muchísima formación, y eso es precisamente lo que venimos invitando hoy para que conozcas cómo podría yo convertirme en un catequista tal que, ya que termine el periodo de formación propio de una licenciatura, pudiera yo ir con mi obispo y decirle, tengo este conocimiento y por ende quiero acceder a este ministerio que nos ha propuesto el Papa Francisco. La Universidad Anáhuac, que es una de las mejores universidades en México, perdón por el autoguayabazo, pero pues yo trabajo ahí, estoy muy contento y muy convencido de ello. Después de 25 años, creo que es un buen lugar para trabajar y un buen lugar para estudiar, porque yo soy tanto exalumno como miembro que trabaja allí. Nos acompaña la maestra Isabel Mitre, que también es exalumna de la Universidad Anáhuac. Nos acompaña la licenciada Esmeralda Pulido, que también es exalumna de la Universidad Anáhuac, y en ese sentido les podemos decir si es una de las universidades reconocida incluso por el gobierno de México entre las 3 mejores universidades del país. Ahora bien, nuestra escuela de ciencias religiosas ofrece tanto una licenciatura en ciencias religiosas como una maestría en teología y acción pastoral, además de algunos diplomados como arte sacro, como misionología, etcétera. Entonces, pues existimos desde el año 2000, llevamos ya 21 años cumplidos en esta labor de ayudar a profesionalizar la fe en cierto sentido, o diríamos hoy la catequesis, a formar pedagogos de la fe, que es lo que hemos venido haciendo y hemos venido trabajando ya desde hace 20 años a distancia, de acuerdo a cómo ha evolucionado la educación a distancia. Es decir, comenzamos como The Open University de Inglaterra, enviando libros por correo y contestando exámenes por correo, pero conforme va avanzando el tiempo, pues obviamente te tienes que ir adaptando a las circunstancias, y hoy por hoy pues ya estamos, y gracias a la pandemia entre otras cosas, pues más que al día con muchas cuestiones a través de una plataforma que nos permite dar un seguimiento académico con cada uno de los alumnos a través de las tareas, los exámenes, ese tipo de cuestiones, pero procuramos que las clases sean lo más parecido a una experiencia real. Es decir, se dan por Zoom las clases, se graban para el que no puede estar en vivo,
pero lo ideal obviamente es seguir al profesor en vivo para tener también una interacción profesor-alumno en vivo que nos puede ayudar a llegar mejor y aprender en temas que son propios de nuestra fe. Para poder conocer bien el contenido, yo le invitaría a la maestra Isabel Mitre que nos cuente un poquitín sobre nuestros planes de estudio, cómo está estructurada la licenciatura, cómo está estructurada la maestría, si alguno tuviera interés, y pues abiertos obviamente a todo tipo de preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Pues de lo último que dijiste, me parece que es lo más importante a recalcar, el hecho de que todos nuestros programas son a distancia. Entonces el alumno no tiene que vivir en la Ciudad de México, puede vivir en donde sea. De hecho, tenemos muchos alumnos en provincia o incluso en el extranjero que se conectan en vivo a sus clases, participan en las mismas clases, o como dice Guillermo, si por algunas otras ocupaciones como trabajo o algo por el estilo, no pueden estar en vivo en las clases, todas las clases se graban y el alumno puede verla ese día en la noche y listo, va al día. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos. Pero de nuestra licenciatura, la licenciatura funciona en periodos cuatrimestrales y depende de la velocidad a la que vaya el alumno. Puede llevar entre 2 o 4 materias cada periodo, cada cuatrimestre. Estaría terminando entre 3, máximo 4 años. O sea, es un proyecto a mediano plazo, es un proyecto que sí implica compromiso, implica pues un poquito de tiempo, pero la verdad es que salen con una formación pues de primer nivel, ¿no? Y avalados obviamente por una de las universidades más importantes del país. En sí, intentamos cubrir prácticamente todos los bloques necesarios para la formación de una persona en ciencias religiosas. Entonces tenemos un bloque de materias, por supuesto, teológicas, que digamos es el bloque más amplio de todo nuestro programa, pero también tenemos un bloque de materias de corte filosófico, otras las de corte bíblico, por supuesto, de corte histórico, y otras que podríamos llamar complementarias, que nos concentramos en las cuestiones pedagógicas o también psicológicas, para que el alumno salga formado en todos estos aspectos. En realidad, muchos de nuestros alumnos tienen el perfil de catequistas, muchos llegan a nosotros justamente porque quieren profesionalizar su formación y quieren más recursos que les ayuden a hacer mejor su ministerio o sus actividades pastorales. Entonces, digamos que eso sería lo súper general de la licenciatura. Les digo, intentamos cubrir todos los bloques y pues es un proyecto de unos 3, 4 años, depende del avance del alumno, y con la ventaja de que puede estar en cualquier lugar del mundo y tomar nuestras clases. Así como dato curioso, les puedo comentar que hoy por hoy el 40% de nuestro alumnado reside en Estados Unidos. Principalmente es gente que se ha movido a Estados Unidos de Latinoamérica. Tenemos alumnos, interesante porque no son hispanoparlantes, de Brasil, tenemos alumnos de Argentina, muchos de Nicaragua, de Salvador, de Guatemala, muchísimos de México, obviamente, y dentro de Estados Unidos principalmente hemos trabajado con las diócesis de San Diego, de Atlanta y de Denver, Colorado. Son donde más alumnos hemos tenido, no exclusivamente, estamos tratando de entrar todavía con un trabajo más profundo. Se me acaba de ir el nombre de esta diócesis en el norte de Estados Unidos. Además de que ya estamos trabajando Pittsburgh y queremos abrir San Antonio, etcétera. Entonces, en ese sentido, como dice Isabel, tiene la enorme ventaja de que puedes estar en cualquier lugar del mundo. Hemos tenido alumnos en Francia y en España, como dato curioso, que obviamente les cuesta trabajo ligarse por los horarios, pero como esa distancia lo puedes oír diferido, si no lo puedes seguir en vivo, digamos. Yo quería preguntar, bueno, ya me respondieron parte de la pregunta, que cuando hablaba, bueno, de qué países tienen y aquí en Estados Unidos, en qué lugares y en qué diócesis tienen. La pregunta que te quería hacer es, el título que reciben, por lo que entiendo, es un título aprobado y certificado en el país de México. ¿Han logrado ustedes tener una especie de... pues no sé cómo decirlo, de certificación, de homologación, de aprobación en otros países, no precisamente Estados Unidos, pero
Ahorita que hablabas, por ejemplo, de la gente que estudia en Argentina, es fácil que ellos también puedan obtener el título de Argentina, porque si tienes el de México y el de Argentina y vienes acá y vives acá, pues seguramente ya tienes tu título avalado por 2 países y posiblemente pueda ser una ayuda. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la respuesta que han tenido, además a nivel laicos, cuál ha sido la respuesta a nivel diócesis? Porque tú mencionabas, y creo que es muy bueno, que trabajan con la diócesis de San Diego, con la diócesis de Georgia o de Atlanta y con la diócesis de Denver. Entonces eso también podría ser muy bueno, porque también pues nos ayudaría a abrir puertas más fácilmente en distintas diócesis. Sí, claro. El título obviamente es un título de licenciatura que tiene todo el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública en México. Entonces, independientemente del país del que tú provengas, para poder ingresar a la licenciatura tienes que demostrar haber terminado el equivalente a la preparatoria en México. Esto se lo puede explicar mucho mejor Esmeralda. Una vez que cursas tú la licenciatura con nosotros y obtienes con nosotros el grado, pues ya depende de cada persona que pueda hacer el trabajo de reconocimiento ante su propio país, lo cual sí es un dato de hecho, porque incluso para estudiar en una universidad norteamericana, posiblemente no reconozcan los estudios de prepa de México con una normalidad total, pero lo que sí puedes hacer es, con un título de licenciatura mexicano, ingresar a una maestría en la mayor parte de las universidades de Estados Unidos. Y eso sí que se puede, y sí que tenemos ya un par de casos. En ese sentido, pues contesto con eso la primera parte de la pregunta. No sé si tú quieres, Esmeralda, completarla más, que es parte de lo que tú manejas. Sí, claro. Mira, tenemos nuestros alumnos que son del extranjero, los que son de Guatemala, de Estados Unidos. La mayoría son mexicanos, pero radican allá o tienen su acta de nacimiento mexicana y también tienen el bachillerato americano. Entonces, nada más si hacen el apostillado, con el apostillado se le entra a la universidad. El apostillado nos sirve para demostrar que sí son originales los certificados, tanto acta de nacimiento como certificado de bachillerato o el high school en Estados Unidos, ¿no? En Centroamérica y en lo que es Argentina y Brasil se le llama secundaria. En lugar de bachillerato o preparatoria, les dicen secundaria. Tenemos varios alumnos de Guatemala, tenemos de Costa Rica, y ahorita con lo de la pandemia se firma una acta en donde demuestra que en un futuro nos van a mandar la documentación para que el título que reciban los alumnos sí sea con validez de la Secretaría de Educación Pública de México y forma como una licenciatura, y también les pueda ser válido para su país. Lo único que no pueden obtener los alumnos es la cédula profesional de aquí de nuestro país, pero al final sí se demuestra que es una licenciatura, ya sea en Centroamérica o en Estados Unidos, ¿no? Para la maestría es mucho más sencilla, como nos dijo el maestro Macías, porque nada más es el certificado, es el título, la tira de materias. También se tienen que el Cardex, perdón, y también se tiene que apostillar, y eso también se hace por medio de un gestor de su país, y con ese pueden empezar con la maestría. Toda la documentación, como son internacionales, se tiene que apostillar, pero pueden iniciar el curso y ahora sí que firman una carta en donde van a hacerlo con el tiempo. Esto lo digo porque estamos en época de pandemia y los ministerios de otros países están cerrados, entonces tardan un poquito, ¿no? Esa es aparte una de las ventajas que te está ofreciendo la Universidad de Anáhuac, porque pues sí somos internacionales y sí somos civiles, ¿no? Sí, pero, sí, hermana. Preguntar algo. Entonces, ¿es necesario el individuo haber completado lo que es secundaria o bachillerato
en su país o Sí. donde que sea para poder entrar en su programa de educación. Así Sí, es. exactamente. Okay. Para entrar a la otra- universidad en cualquier otro país tienes que haber terminado el high school. Ujú. Sí. Así es. Respecto a pedagogía, me alegró saber que ustedes dan cursos de el arte de enseñar, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo estudié maestría en teología, pero tuve formación en educación antes de la maestría en teología. Por eso me ayudó mucho. Pero para una catequista, saber manejar niños y una aula de clase es muy importante tener preparación para ser maestra, no solamente nuestra doctrina. Así es, sí, es sumamente importante. Además, también vale la pena aquí decir que a todos los profesores de la universidad, o sea, incluyéndonos a Guillermo y a mí, en distintos momentos de nuestra trayectoria docente, la universidad nos ha impulsado a tomar muchos cursos de educación. Entonces, todos los profesores que damos clases en la universidad, no solamente estamos formados en el área profesional donde damos clases, por ejemplo, en este caso en teología, sino que además tenemos también bastantes horas de cursos en educación. Así es. Entonces, con profesores que saben de educación y enseñando cómo educar en la fe, la verdad es que el resultado es bastante padre. Tenemos testimonios muy bonitos de nuestros egresados y nuestros exalumnos, que la licenciatura les ha servido muchísimo, muchísimo para hacer mejor sus ministerios pastorales. Definitivamente, ahora sí que continuando con Isabel, una de las cosas una de las herramientas que van a obtener con esta licenciatura es la pedagogía, ¿no? Y les van a poder aprender un poquito en cómo poder ofrecer sus clases. De hecho, vamos a tener una conferencia, adelantando, de una conferencia el 24 de junio, que se va a llamar Educar es Amar, reflexiones en torno a la pedagogía de la religión. Y es ahora sí que impartida por nuestra maestra Ana Rosa Palash, que es nuestra maestra de pedagogía, y va a darnos un poquitito de lo que ella nos da de enseñanza, ¿no? O lo que le da a nuestros alumnos. Y esta conferencia se puede seguir a través del Facebook del Instituto Anáhuac de Ciencias Religiosas. Entonces, cualquier persona puede verla en vivo. Muy bien, Jorge. Entonces, tenemos que pasarle a Marina y todos los catequistas la oportunidad de participar en esa conferencia. Sí, de hecho, también pueden escribirme. Puse mis datos en mi correo. Les voy a poner el correo oficial de la universidad porque, disculpen, puse uno erróneo, y yo ahí los inscribo para que puedan tener el link vía Zoom y puedan inscribirse y darles el link de la conferencia. Así es, o sea, se pueden inscribir para tomar la conferencia en Zoom o seguirla a través del Facebook Live, cualquiera de las dos opciones. Si nos pueden mandar el flyer o la promoción para poderla subir a la página, nos encantaría. Yo quisiera preguntar otra cosa. Hemos ahorita hablado mucho de el aspecto formativo, el aspecto pedagógico, y al menos mi experiencia que tengo acá en Estados Unidos es que mucha de la gente se prepara para tomar un puesto de trabajo, y otros se preparan porque quieren profundizar en su fe y ayudar en la iglesia. Se puede agregar, o me imagino que eso lo tienen considerado ya, se podría hacer algo que también toque el aspecto espiritual de tal forma que, si me permiten decirlo con estas palabras, fomente el celo apostólico, el amor a la iglesia, para que ellos mismos, pues si nada más estoy porque me quiero formar, pues pueda dar el paso siguiente a querer ayudar a la iglesia o ayudar a los demás. Y si estoy en esta segunda etapa,
pues tal vez me puedo comprometer a querer trabajar más por la iglesia. Entonces, no sé si esto lo tienen o si es algo que se puede agregar. No, sí lo tenemos. O sea, la materia obligada de teología espiritual la tienen que tomar todos los alumnos. Y además de la de teología espiritual, que digo, también tenemos la materia de liturgia, sacramentos, que finalmente te dan como una especie de boost en tu vida espiritual. Tenemos también muchas materias selectivas, la mayoría de ellas de corte espiritual. Una, por ejemplo, muy famosa, contemplación en San Juan de la Cruz. Entonces, los alumnos tienen muchísimas opciones para profundizar también en su vida de fe. Además, todos nuestros profesores somos católicos devotos también. O sea, cuidamos mucho el perfil también de nuestros profesores, y las clases se prestan mucho también para ese tipo de reflexión. O sea, por supuesto lo hacemos profesional, o sea, el alumno tiene que dominar los contenidos, tiene que saber hacer las tareas, las evaluaciones, pero el mismo perfil de nuestros alumnos se presta a que en las clases haya ese tipo de reflexiones más de corte espiritual y de la vida de fe y el encuentro con el Señor, y cómo a partir de ese encuentro con el Señor es que les nace ese celo apostólico de comprometerse más activamente en la vida de la iglesia. Y también me atrevería yo a sumar que la universidad es padrísima. Tú sabes, Jorge, que la universidad es lo máximo. De hecho, yo entré a la universidad a los 18 años y no he logrado salir de ella. Yo estoy igual. Y tú estás igual. Entonces, ciertamente, la vocación a la docencia es lo que maneja el documento del Papa Francisco, la vocación a la docencia de la fe, que esa es la catequesis, y pues esa no termina. Entonces, una vez concluida la licenciatura, también tenemos la idea de la maestría, y quizá la gran diferencia o la gran aporte de la maestría sobre la licenciatura es que la licenciatura te sirve para poner las bases pedagógicas y teóricas de las ciencias religiosas, que es lo que normalmente implica la catequesis, mientras que la maestría, que la llamamos teología y acción pastoral, tiene la intención también de ser un poco práctica en el sentido de cómo podemos formar un nuevo apostolado, cómo podemos administrar una parroquia, cómo podemos manejar medios de comunicación para una diócesis, etcétera. Además, también vale la pena mencionar, o sea, y esto no es solamente de nosotros, del Instituto de Ciencias Religiosas, sino de toda la Universidad de Anáhuac, que tiene el área de pastoral, que todos los alumnos tienen acceso a todos los múltiples recursos que tiene el área de pastoral, desde misas, confesiones, dirección espiritual, conferencias, cursos, etcétera. Estos, tal vez por nuestra modalidad, pueden llegar a ser un poquito más complicados, porque la mayoría de ellos son presenciales en circunstancias ordinarias. Ahorita con la pandemia, pues sí, todo está de manera virtual y así va a seguir un buen rato. Entonces, además de lo que nosotros hacemos, pues tienen también todo el área de pastoral a su disposición. Y sumando otro punto es, la mayoría de nuestros alumnos son, bueno, como ustedes, Jorge, como la hermana y como Guillermo, Isabel o como yo y mucha gente que está tanto en Reino Christi como ahora sí que en diferentes iglesias, y hacen una comunidad en su grupo. Al final terminan conociéndose y llegan al siguiente cuatrimestre y continúan, y cada quien tiene un apostolado y se va sumando a los apostolados, aunque sean de diferentes estados o países. O sea, al final tenemos una comunidad. Y pues ahora sí que es muy bonito, ¿no? Saber que tenemos un común denominador en tu grupo y que no tienes una persona que no piensa como tú y que tenemos el amor por Cristo, el amor a María, o sea, y que podemos aprender y continuar. Y como nos los pidió ahora sí que el Papa Francisco, estar ahora sí que en la catequesis aprendiendo, enseñando y haciendo apostolado. Eso es lo que tenemos en nuestra licenciatura también. Sí, yo también... Quizá no hemos comentado esto. ¿Quiénes son los alumnos del Instituto de Ciencias Religiosas? Y la verdad es que tenemos de todo. Tenemos desde jovencitos de 19, 20 años hasta personas de 70 años, porque nunca es tarde para empezar. Tenemos sacerdotes que, aun cuando ya han estudiado filosofía, teología, se incorporan al instituto, sea porque tienen la necesidad del título civil o porque a ninguno les sobra volver a estudiar
a reaprender lo aprendido hace tanto tiempo. Tenemos también bastantes religiosas, que es una de las cuestiones que más nos interesa, porque aquí en México, pues en realidad los seminaristas tienden a ir a la Universidad Pontificia, etcétera, y las religiosas tienden a tener la formación como que más en casa, y poder ofrecer a las religiosas una formación profesional de la universidad, pues no les viene nada mal. Y obviamente nuestros costes pues son mucho más bajos que la universidad normal, porque la universidad pues nos ve como parte de su apostolado, y en ese sentido nuestras colegiaturas son suficientemente accesibles como para que también las religiosas devotos puedan ingresar con nosotros. Por supuesto, tenemos la gran mayoría de laicos y un público tanto masculino como femenino. Quizá la edad media sea sobre los 35 años del instituto, lo cual te habla de que tenemos gente de todas las edades, y esto, como dice Esmeralda, nos da una riqueza total. Cuando tú tienes la clase en Zoom, que es lo más parecido, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, que puede interrumpir el que tiene una pregunta, etcétera, pues así son nuestras clases, un poco como este programa de radio. Entonces, no es que yo tenga una duda y me la tengo que guardar para escribirle en un correo electrónico que le llegó al profesor el domingo en la tarde y el profesor dijo, no, qué flojera, y lo reviso hasta el miércoles. No. Esto sí va un poquitín así en vivo, y cuando tú escuchas también la aportación de realidades tan distintas, desde que es catequista en el campo al que es catequista en la ciudad, del que es catequista para niños pequeños o que es catequista de mayores, del que trabaja en parroquia al que trabaja mejor en un movimiento de apostolado, realmente eso enriquece muchísimo. ¿Tienen ustedes algunas ideas de cómo reclutar catequistas? Porque aquí en este país no se paga no ganan un salario, es completamente servicio voluntario. En el nuestro también. Sí. Sí, también. Y la verdad es que nuestra licenciatura es, como lo dijo el maestro Guillermo, o sea, ya tiene el 90% de beca, es muy, muy económica. O sea, si no puedes pagar casi nada, bueno, pues son $50 en el mes. Y una cosa que yo les digo a las personas esta licenciatura ya está regalada. Esos $50 o $60 al mes te van a ayudar como si fueras a tomar tu transporte de tu casa a la parroquia o a otro lugar. Y si te das cuenta, pagaste $40 por eso, y por los $20 es el extra, ¿no? Realmente esta licenciatura en la Universidad de Anáhuac es un regalo, es una aportación muy grande, y les damos gracias de veras a este programa porque la queremos sacar mucho a la luz, ¿verdad, maestro Macías? Porque si la conocieran, si te das cuenta, dices, es que no es nada, que son $60 o que son $100 en el mes, en donde voy a formarme, en donde voy a tener una nueva pedagogía, en donde voy a conocer a gente, en donde voy a continuar, ahora sí que esa riqueza de contenidos técnicos, porque pues utiliza la computadora, de que utiliza el internet, conoce todos los nuevos links católicos, que una de las cosas, como lo está diciendo el Papa Francisco, es volver a renovar esa pedagogía catequista, ese volver a renovarnos, porque cambió la vida. Hace año y medio era presencial y todo era un poco más difícil, pero un poco, o sea, no era como ahorita que ya se abre mundialmente, que ya está globalizado, que ya tienes una tecnología, una nueva herramienta que es el internet, y que COVID lo que nos enseñó fue que todos nos unimos, ¿no? Y entonces, pues, tenemos ahorita esta maravilla de licenciatura, que es ahora sí que a distancia, que la puedes cursar a la hora que tú puedas, ¿no? Y que tiene un costo absolutamente baratísimo, ¿no? Tenemos unas hermanitas, se juntan 3, ¿verdad? Y las 3 hermanitas pagan su internet para las 3, y van viendo los costos, y están en la Sierra de México, o sea, y son impresionantes porque yo creo que las ve el maestro Macías como las tiene aquí a las 3, y están en el árbol casi con el celular, aquí viendo su clase. Eso es amor. Yo creo que eso es lo que
el Papa Francisco es lo que nos está diciendo, ¿no? Hay que estudiar, hay que ver cómo Dios sí nos da las herramientas, nada más hay que querer un poquito. Y bueno, eso es de mi parte lo que me quieran preguntar sobre la licenciatura para que puedan entrar. La siguiente apertura es este 30 de agosto y bueno, yo feliz de la vida. Ahí está mi correo, el de esmeralda.pulido@anahuac.mx para que les dé el link de la conferencia de pedagogía y tenemos muchas conferencias más para que conozcan a nuestro claustro. Guillermo, ahorita mencionaron algún tema que me encantó y es un poquito, si se puede decirlo así, la universalidad de la iglesia, ¿no? Pues como tú sabes, Guillermo, yo también soy del Anáhuac, también soy del Reino Christi, pero algo que de una de otra forma he tratado de hacer en mi trabajo acá, que es algo que me da mucho gusto haberlo escuchado, pues es que tengo que estar abierto, por el puesto que tengo aquí en la diócesis, abierto a todas las espiritualidades que ayuden a la iglesia, porque en definitiva no es que una espiritualidad sea mejor que la otra, sino que todas las espiritualidades suman en beneficio del bien común que es la iglesia. Entonces, esto me da mucho gusto porque es algo que nos puede enriquecer más, tanto a nivel diócesis aquí en Pittsburgh, pero también en cuanto a nivel programa. Ahorita decían, tenemos monjas, tenemos adultos, tenemos jóvenes, tenemos gente de distintos movimientos, y creo que el enfrentar y enfocar la vida con las distintas visiones que cada uno de nosotros puede tener, pues va a enriquecer a la iglesia. No sé, Sister Yani, si quiera comentar algo más o ya darle las gracias y ver si podemos ir profundizando, esperando que la gente nos responda, pues en temas en temas específicos en cada programa, para que también sea una herramienta que a la gente le ayude y pueda ir conociendo los distintos programas para que se vayan sumando, ¿no? Yo creo que es excelente saber del recurso que es la Universidad de Anahuac. Y lo bueno es que después del programa de radio se queda grabado en nuestra página de Facebook. Y yo puedo ir recomendándole a la gente de escuchar esta sesión para saber que es un recurso muy alcanzable. Sí, muchísimas gracias, César Yanis. Y pues Jorge, lo que tú acabas de decir es que es un dato de hecho. Te voy a nombrar nuestro promotor de lo bien que lo has dicho. Sí, efectivamente, el Instituto de Ciencias Religiosas de la Anáhuac es de alguna manera como si fuera una mezcla, ¿cómo le llaman? Una muestra de mercado de la universalidad o de la catolicidad, en este sentido, de la iglesia. Y efectivamente hemos tenido gente de muchísimas espiritualidades que nos enriquecen, porque cualquier espiritualidad pues es la forma particular en que yo estoy buscando la santidad. Tú sabes que yo también llevo aquí a los Caballeros del Santo Sepulcro, ya hablamos en otro programa de ello, es una espiritualidad particular. Tenemos gente tanto de Opus Dei, por hablar de los movimientos modernos, o de Comunión y Liberación, de Schoenstatt, de los vicentinos, y por otro lado hemos tenido religiosas que tienen unas fundadas en México, otras que son ya congregaciones internacionales, que también han participado y que, por ejemplo, tenemos casi un convento entero en Colombia que está esperando ya empezar su licenciatura. Entonces, sí, lo has dicho muy bien, es una muestra más de la catolicidad de la iglesia, porque al final del día, pues todos somos iglesia. Y pues hay muchas formas muchos caminos para llegar a Dios, todos los caminos conducen a Roma, que se decía antes, y pues en ello estamos. Pues les quiero agradecer mucho, la realidad es que para mí fue muy enriquecedor, digo, ya conocía varios de los programas, pero no tanto a detalle. Yo cuando coincidimos en la Anáhuac apenas estaba iniciando el instituto en la Anáhuac del Sur. Sí. Entonces, pues es una
una bendición que siga creciendo, pero que sobre todo que siga siendo una ayuda para las necesidades reales de la iglesia del día de hoy. Pues les queremos agradecer a los cuatro, su participación, y pues esperemos que en estos días, tal vez la próxima semana, podamos profundizar un poquito más en cada uno de los distintos programas. Pues sin más, les damos las gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y bueno, luego te mando la información. Gracias y gusto en conocerlos. El gusto es mío. Ya, Bernardo, ya lo puedes borrar. Digo, no borrar. Ya puedes dejar de grabar.